Bienvenidos a esta tercera sesión sobre nuestro entrenamiento de control de color en impresión con el Exact. Con esto cerramos este ciclo, pero cerramos con funciones muy relevantes para que sigan conociendo y dominando el control de color en prensa. Y como hemos platicado, está actualizado para trabajar con el Exact 2. Me acompaña, por supuesto, Eric Contreras, nuestro maestro, que es nuestro coordinador de entrenamiento, capacitación e instalaciones, a quien seguro conocen, y Andrés Tamés, nuestro director general, siempre involucrado en nuestros proyectos de entrenamiento. Además de darles la bienvenida, es una pregunta frecuente, esta sesión la estamos grabando. Recibirás un email después de la sesión para que puedas consultar esta sesión, y las dos anteriores también están grabadas para cualquier referencia e incluso también, por supuesto, para compartir. Tenemos un chat dentro de esta plataforma de Teams para webinar para que nos vayas compartiendo tus preguntas. Creo que esa sección que atendemos al final, donde participa, por supuesto, Eric y Andrés respondiendo estas preguntas, es muy enriquecedora. Entonces, pues te invitamos a que te quedes. Y si no has visto las otras preguntas de los otros webinars, de nuevo están grabadas y te estaremos compartiendo también por mail los links de las otras grabaciones que están en nuestro canal de YouTube. Un tema que siempre nos encanta es reconocer no solo a los apasionados, sino a los profesionales que conocen, dominan y además están interesados en dominar este material para tener un mejor resultado de color. Y el resultado de su entendimiento de todo esto lo estamos haciendo a través de una evaluación. Y con esto les emitimos un reconocimiento. Entonces, al final les compartiremos un código QR a donde podrán ir a la evaluación con 15 preguntas sencillas. Y por supuesto les haremos llegar su reconocimiento personalizado para su registro, por supuesto. Y el juego, por supuesto, de valorar que conocen el instrumento y el proceso. Todo este esfuerzo tiene un objetivo muy claro: el color crítico, cada vez más exigente en nuestro ambiente y que requiere de herramientas especiales como nuestro propio Exact. Entonces, conocer las funciones de nuestro instrumento, que ya lo hemos comentado en otras sesiones, pero tiene muchas funciones muy poderosas que en el momento solo usamos las básicas, como es el tema de la densidad, simplemente para ver si estamos bien o no en prensa, pero muchas otras funciones que nos permiten, y es un tema que hemos ido compartiendo, cómo hay que ir no solo en medición de densidad, sino medición de color, que es realmente el control más sofisticado o mejor que puedes tener para los resultados de impresión. Entonces, conocer las funciones de tu instrumento pues, es vital. Y de esto se trata todo este contenido. Entonces, Eric nos seguirá repasando sobre las funciones más utilizadas. Repaso el temario de las 3 sesiones que ya hemos tenido. Este fue el primer día. De nuevo, este fue hace 2 semanas. La semana pasada vimos color en prensa y ajustes de color, cómo almacenar muestras, tener las bibliotecas rápidas y hacer su búsqueda. Y el día de hoy queremos compartirles cómo usar Best Match, cómo recurrir a las librerías de Pantone Live, cómo almacenar los trabajos y, muy interesante, cómo mantener tu instrumento sabiendo que está leyendo bien, con una calibración, que además puedas tener una constancia como un certificado a través de una aplicación que se llama Net Profiler, que nos lo va a explicar Eric el día de hoy. Por supuesto, te recomendamos tener el instrumento en mano para que vayas siguiendo las funciones. Esto pues, va a ser de mucha ayuda. Si estás trabajando en equipo, en grupo, pues lo van a aprovechar mucho. Y esta sesión que vamos a iniciar, la vamos a estar proyectando como en la ocasión anterior, entre la pantalla y entre el instrumento. También esto lo preparamos en un ambiente de impresión, en un taller de impresión, donde vamos a usar como referencia, igual que en las sesiones anteriores, una impresión que hicimos con algo que le llamamos el póster de color y una referencia que nos sirve para hacer pruebas. Esta impresión la tenemos para ustedes en cualquier oportunidad que nos veamos, ya sea que nos veamos, por ejemplo, ahora en Expográfica en abril, o que vayamos a sus instalaciones o que pasen a la oficina. Entonces, con esto le dejo la palabra a Eric y arrancamos nuestro día 3 con la primera función que nos va a enseñar,
que es Best Match y después Pantone Live. Te dejo la pantalla, Eric. Gracias, Sergio. Buenos días. Vamos entonces a recapitular un poquito el tema de Best Match. Best Match es una función que ya teníamos en el Exact 1. Esta función de Best Match lo que me permite es saber qué es lo que puedo hacer. Vamos a estar aquí. Listo, ya estamos aquí. Saber qué puedo hacer o qué puedo alcanzar a realizar de alcance de color mediante ajustes con lo que ya tengo montado en la máquina. La idea del Best Match es simplemente yo tener la información. Aquí me faltó hacer una lectura. El Best Match lo que me permite es saber si yo puedo mejorar mi resultado de color haciendo o moviendo la concentración de mi tinta con un ajuste de densidad. La ventaja aquí con el Exact 2 es que tenemos una opción más gráfica, más visual, que para los que utilizan algunos softwares ya va más relacionado a eso. ¿Cómo se utiliza o cómo se lee el Best Match? Primeramente necesito tener un estándar ya creado. En este caso, voy a cerrar aquí tantito el control remoto. Voy a irme a nuestras librerías que trabajamos la semana pasada. Y yo aquí tengo un color que voy a abrir. Y puedo ver mi color y puedo ver que tengo ya una tolerancia para mi color. Entonces, esa librería con estos colores, yo la voy a trasladar a mi instrumento para poder trabajar con él, que fue lo que hicimos ya aquí, que yo lo tengo, mi librería webinar con naranja CB, ahí tengo yo mi estándar. El paso siguiente es simplemente buscar mi muestra, en este caso ya la tenía identificada, aquí en pantalla ya la tenía identificada, es la referencia de aquí para que la vean en pantalla, donde estamos, ahí estamos, es la referencia del Color Basics, que lo tenemos en la parte trasera también de nuestro póster. Ahí tenemos toda esa información. Entonces, ya capturé yo la información, ya hice mi lectura. Y entonces, lo que me dice el Best Match es, del lado izquierdo, aquí en este lado, me dice, tu lectura actual o tu resultado actual es un delta E de 2.21. Y está trabajando con una densidad o una concentración de tinta de 1.10. En lugar de estar probando, subiendo y bajando tinta, yo reviso mi Best Match y el Best Match lo que me dice es que puedo mejorar mi delta a 1.18. En este caso, mi color tiene una tolerancia de 2 deltas. Entonces, 2.21 me lo pone en rojo. ¿Por qué? Porque me saca del rango de tolerancia que yo marqué. Y en verde, porque ya estaría dentro de ese rango de tolerancia. Ok, me funciona 1.18 para entrar dentro del rango. ¿Qué tengo que hacer? Aquí en la línea de inferior me dice que tengo que subir mi densidad 0.09. Entonces, este color simplemente necesito hacer un pequeño ajuste en la concentración de la tinta para al menos meterlo dentro del delta que yo estoy buscando. Si lo quiero revisar de manera gráfica, tengo aquí mi icono de los gráficos y aquí puede verse un poco más visual. En la parte inferior, en la línea inferior, tengo yo mis valores de densidad de 1.08 a 1.29. Esto va a variar de acuerdo al valor objetivo que tengamos o incluso a la variación que tengamos entre la densidad objetivo y la que tengo en este momento. Hacia arriba están marcados mis deltas. 0.08, 1.5, 2.3 también va a variar en base a la diferencia que tengamos y al nivel de tolerancia o de acercamiento que pueda tener. Si se fijan, tengo yo marcado en verde y en amarillo y en rojo
mi semáforo donde me está indicando las zonas o los márgenes en los que yo voy a poder identificarlo como que estoy dentro o como estoy fuera. La línea roja es mi límite, esos son los dos deltas. Tengo una línea sólida que es donde estoy en este momento y una línea punteada en donde puedo estar si hago el ajuste que me está recomendando el Best Match. Y la curva que aparece en el gráfico, lo que me está indicando es el comportamiento en color del ajuste que voy a hacer. Si yo subo mi densidad, que es lo que me decía el Best Match, voy mejorando mis deltas. Lo mejor que puedo hacer, o hasta donde puedo yo mejorar, es hasta 1.18. ¿Sí? Voy a volver a conectar aquí. No lo podemos seguir en la pantalla del instrumento, lo que vuelve a conectar. Entonces, aquí en la pantalla del instrumento ya podemos ver, como les decía, la curva de cómo se está comportando el delta y hasta dónde yo puedo llegar en cuestiones de color. Si yo tengo mi valor de densidad más bajo, obviamente, más bien más alto, obviamente esta línea sólida va a estar del lado derecho. Si yo puedo mejorar aún mi delta, no sé, a ponerlo abajo de 1, esta curvita va a ir casi hasta abajo. Entonces, eso va a ir variando en base a las condiciones que yo tenga en mi color o en mi material. ¿Sí? Como les decía, esta función lo que me permite es yo saber qué ajustes puedo hacer en densidades sin tocar la tinta, sin manejar un ajuste mecánico, sin subir presiones, sin bajar presiones, sin estar alterando la tinta, retocando la tinta en máquina o bajándola o revisándola. Simplemente con el Best Match yo puedo saber si con un ajuste de densidad puedo lograr el resultado de color. Si lo tratamos de ubicar en qué momento puedo utilizar el Best Match o en qué momento sería el mejor momento de utilizar el Best Match, podría ser al arranque, ya que tengo yo mi ajuste, ya que tengo yo preparados mis registros, mi cantidad de tinta, ya se parece, si es una referencia numérica o ya tengo una referencia en ocasiones que tenemos visuales. Si ya estoy en el punto de arranque, simplemente puedo checar el Best Match para saber si realmente puedo mejorar el resultado de color o puedo yo estar haciendo ajustes, pero ajustes que realmente me funcionen para dar el resultado que estoy buscando. Si el mismo Best Match me dice que no voy a poder llegar a los deltas adecuados, y los deltas adecuados podremos estar cerca de los dos deltas, depende mucho de la exigencia del objetivo que tengamos, ya puedo decidir si arranco y corro el trabajo o regreso al laboratorio de tintas, que es donde sería el lugar ideal para hacer el ajuste de tintas. Si el Best Match me dice que no es alcanzable el delta por mucho, entonces yo esperaría regresar al laboratorio de tintas, preparar una nueva tinta que me dé los resultados de color. ¿Sí? Ya teniendo el valor del Best Match, entonces yo podría tener un mejor resultado de color. ¿Por qué? Porque ya sé que con ajustes, con concentraciones o diluciones voy a lograr alcanzar a dar ese resultado. ¿Sí? Entonces el Best Match me va a permitir evitar ajustes de prueba y error o perder mucho tiempo en máquina haciendo pruebas y errores, sabiendo desde el inicio si voy a alcanzar a dar el color o voy a estar fuera del color. ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer ahora con un parchecito verde que también viene en el Basics. Y vean, aquí tenemos un mejor resultado. Yo tengo un delta de 2.5 y puedo bajarlo a 0.54. Y si lo vemos en nuestro gráfico, aquí está más marcado. Entre más yo me acerque entre el 1.30 y el 1.40, voy a tener un buen resultado de color. ¿Sí? Entonces, para eso me sirve mi función
del Best Match que le encontramos en el menú color. Y la función tal cual se llama Best Match. ¿Sí? Entonces, esta función es muy importante, muy útil para cualquier sistema de impresión, offset o flexo o roto. La ventaja con offset muchas veces es la apertura y cierre de llaves. En el caso de flexo tenemos que hacer muchas veces ajustes un poco más lentos, pero aquí ya tenemos la información más a detalle de si lo vamos a poder lograr o no. La función siguiente es la función de trabajos. La función de trabajos lo que me permite es yo poder tomar un estándar de impresión y dentro del estándar de impresión muchas veces ya tenemos la información. Voy a mostrárselos acá, creo que es un poquito más detallado. Voy a abrir esta que tengo de Color Basics de Gracol. Cuando yo trabajo con un estándar de impresión, yo lo que tengo son diferentes elementos que me pide el estándar controlar. En el caso de Gracol, me pide balances de grises, me pide sólidos, me pide ganancias o pantallas al 25, al 50 y al 75%. Mis balances de grises, mis balances de negros. Entonces, yo puedo tener toda esa información en un solo archivo y poder estar midiendo cada uno de los elementos de manera directa y de manera puntual. Esto ya trasladado al instrumento, simplemente lo que yo hago es seleccionar mi biblioteca o mi trabajo. Vamos a tomar esa misma Gracol. Y lo único en lo que me voy a enfocar es a medir los elementos que me está solicitando esta plantilla. Me pide medir primeramente papel. Y el papel me va a ayudar a poder ajustar los valores de los colores o de las ganancias de todos los elementos en base al sustrato que estoy trabajando. Puedo ya empezar a medir mis valores. Aquí mido el cian, digo el negro. Si se dan cuenta, el instrumento en automático está detectando qué elemento es el que estoy midiendo. ¿Sí? Ya medí las pantallas del negro. Voy a hacerlo también con las pantallas del 25, 50 y 75 de los grises. O también pueden medir los atrapes. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el gráfico o aquí en la pantalla, voy a cerrar aquí el botón, voy teniendo los elementos, voy teniendo los iconos de lo que ya he medido y de lo que me falta por medir y cómo se están comportando cada uno de ellos. Al final, en la última zona, voy teniendo un resumen de cómo se está comportando cada uno de los elementos que estoy midiendo. Tanto como sustrato, como selección de color, como registros, más bien como registros como atrapes, el negro sólido y mis deltas de L y de C y de H. ¿Sí? Entonces, dentro del Best Match, yo puedo ir considerando o evaluando de manera más rápida cada uno de esos elementos que el estándar me pide controlar. Ahora, aquí en el instrumento, lo único que puedo hacer es justo eso, controlar. Solamente puedo tener mis colores o mis elementos estándares y medir cada uno de los elementos, verificar si estoy dentro o estoy fuera de las tolerancias que me marca el estándar y ajustar. Si yo quisiera en este caso almacenar o tener la información para algún reporte o algún registro, algún histórico, necesitaría un software adicional que es el IQC, el Color IQC, o en su defecto pudiera ser el Color Ser,
pero el color set maneja otro tipo de elementos para trabajar, ¿sí? Aquí ya podemos revisar, el sustrato ya tiene una calificación, el balance de negros está bien, el balance de gris está bien, mis atrapes van bien. Entonces, así lo puedo ir revisando. Y como se dan cuenta, dentro de las bibliotecas, que los voy a mostrar acá para no cerrar ese trabajo, dentro de las librerías que yo puedo tener en el instrumento, son distintas. Es bastante extensa la librería de plantillas o de trabajos que tenemos para diferentes estándares. Tenemos SWOP, tenemos Grackle, incluso podemos generar dentro del Exact Suite, podemos ir generando nuestras propias plantillas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, para las ganancias de punto, como lo vimos la semana pasada, podemos agregar hasta 5 porcentajes o 5 zonas de porcentajes de color o de ganancias que podríamos revisar. Ganancias o valor tonal, como lo quieran llamar. Pero podemos tener 5. Podemos tener puntos mínimos, 25, 50, 75, 40 y 80. Podemos tener más elementos acorde a lo que necesitemos estar construyendo, y esto sería nuestra propia biblioteca de trabajos. Por ejemplo, voy a abrir esta que es la personalizada, y aquí tengo el sustrato, mi selección de color, mi color directo, pantallas al 50, pantallas al 75, 25 y el de la cobertura total de tinta, ¿sí? Entonces, mis trabajos o mis plantillas, para lo que me sirven es para obtener lecturas y verificar de manera más rápida cada uno de los elementos que podemos o que nos están solicitando dentro de cada uno de los estándares, ¿sí? Si vamos a estandarizar nuestro Grackle, yo tomo mi librería de Grackle, ya sea 2006, 2013. Si voy a trabajar con SWOP, voy a trabajar con diferentes versiones de librería SWOP. En base a eso, ya los datos van a estar cargados. O si no está el estándar o la librería de la que tenemos, entonces simplemente creamos nuestra propia librería acorde a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, esa es nuestra función de trabajos. El siguiente elemento es Pantone Live. Pantone Live lo vamos a ver de este lado, es un poquito más gráfico el Pantone Live. Pantone Live, a final de cuentas, son librerías de color, son bibliotecas de colores. Son las mismas librerías. Voy a regresarme aquí para verlo desde acá. Aquí lo tengo. Esto, para aclarar, Eric, estamos hablando de un software paralelo porque estás en otra aplicación que sí. El Pantone Live como tal son librerías, son bibliotecas de colores. Este software con el que tenemos ahorita nos va a permitir darle forma o tener algo tangible de lo que son las librerías. Y es un visualizador justamente de las librerías. Lo pueden descargar para los que tienen licencia de Pantone Live o los que tienen simplemente licencias, pues sí, de Pantone, podríamos descargarlas. Pantones electrónicos. Si se fijan aquí, tenemos un listado de librerías de color. Viene el nombre de la librería, viene el código, ese va a ser importante, el código que aparece aquí, y en este caso, el dueño de la librería. Pantone, obviamente la mayoría de las librerías son de Pantone, pero ya hay marcas que han personalizado sus colores. Walgreen, por ejemplo. Más arriba tenemos a P&G y algunas otras que han decidido agregar a esas librerías especiales, poner valores electrónicos a sus referencias. En total, tenemos descargables 151 bibliotecas de color. Ahora, aquí hay algo importante que hay que recalcar. El Pantone Live lo que hace es que digitaliza los estándares de color y tenemos librerías maestras, como lo puede ser el Pantone Solid Coated o Solid Uncoated, donde tenemos los valores maestros del color.
El problema es que muchas veces esos colores maestros, si tú lo imprimes en offset, en flexo, en serigrafía, en película transparente, película blanca o película metalizada, el valor resultante va a ser diferente. Entonces, Pantone Live lo que hace es que genera o tiene librerías dependientes del sistema, del proceso de impresión de la tinta y del sustrato. Entonces, ahorita vamos a ver aquí unos ejemplos. Eric va a seleccionar algunos colores. Por ejemplo, uno que se usa mucho, el 185, donde ustedes pueden ver el 185 que está en la parte de arriba, el que está mostrando Eric en la parte de arriba, ese es mi estándar maestro. Pero en la parte de abajo me aparecen las librerías dependientes y esas librerías lo que van a hacer es que me van a decir cómo ese Pantone 185 se va a reproducir en todas las demás librerías. Y ahí sí, Eric, pues, no alcanzo a ver desde aquí, pero cuéntales cuáles son las librerías que tienes ahí en pantalla. Hay de cartón de flexo, cartón en offset, estas que son en digitales con aluminio o con acabado de aluminio, transparentes, barnizado, película flexible, solvente con película blanca o película transparente, impresión en reverso, película transparente, impresión de reverso, laminado o con blanco. O sea, tenemos diferentes configuraciones de impresión y tenemos la referencia de cómo se comportaría esa tinta, este color maestro, en ese proceso de impresión. Y hay ocasiones que el cliente o nosotros mismos buscamos un color similar al de la guía Pantone física, que sabemos que está impresa en papel, que está impresa en offset, y nosotros estamos trabajando con películas, con laminados, con cartones, y obviamente los resultados no son los esperados o nos cuesta mucho llegar a ese resultado al grado de en ocasiones pues, no poder tener que negociar con el cliente el resultado de color. Si nosotros, por Eric, ejemplo, sí. algo muy frecuente que vemos, y por eso lo comento, es que en muchas imprentas se toma como referencia, como un estándar, vamos a decir, el rojo 185 de la guía Pantone, como ya dijo Andrés, de la Coated, de Fórmula Coated, ponte tú. Y se toma con tu espectrofotómetro como si eso fuera un estándar. Lo que quisiera es que expliques qué diferencia hay en tomar el estándar, ya sea de la guía física o tomar del valor digital. En ambos casos puede funcionar. Al final de cuentas, el valor objetivo es importante, pero más que el valor objetivo es cómo vas a hacer la verificación. Si tú solamente vas a usar esa guía Pantone como referencia y de ahí vas a tomar el estándar y eso es suficiente para ti, y con esos mismos datos vas a ser evaluado, está perfecto. Lo puedes hacer incluso desde una impresión aprobada previamente. Tratar de replicar lo mismo que ya lograste, simplemente lo vas a digitalizar. Pero cuando tú lo intentes imprimir en otro lado, entonces puede ser que empieces a tener dificultades. Cuando tú trabajas con una librería electrónica, aquí lo que estamos tratando de demostrar es que puedes tener el mismo color, pero la apariencia va a cambiar de acuerdo a las capacidades que puede tener ese sustrato, o más bien esa tinta en ese sustrato con ese acabado. El ejemplo más drástico, ¿no? El craft. Yo quiero el 185 impreso en craft. Ok, entonces este rojito que aparece aquí muy bonito, pues si yo lo voy a imprimir en craft, pues no va a salir rojito, va a salir café. Por más que lo quiera ver rojo, el material no me permite lograr un rojo. Y esto lo que me va a facilitar es que en lugar de estar perdiendo tiempo, estar perdiendo tinta, estar mandando materiales autorizables, simplemente ya sé como creador, como diseñador, como marketing, como preprensa, como impresor, como fabricante de tintas, que este es el color que voy a lograr si yo utilizo esta tinta. Si yo saco esta tinta del cartón,
seguramente voy a tener un resultado diferente, pero esa tinta en ese cartón con el que voy a trabajar, este es el resultado que voy a obtener. ¿Sí? Entonces me enfoco a dar esta tonalidad, que es la que dice Pantone, que es lo más alcanzable, en valores digitales, ya no en una referencia visual, ya no en cuestiones del impresor 1, el impresor 2, el impresor 3, simplemente es el material craft que dice la librería Pantone, el color Pantone en ese craft. Ahora aquí algo importante para, nada más como para complementar lo que decía Eric. Cuando nosotros trabajamos con una guía Pantone física, el problema es que las guías físicas de Pantone pueden tener variaciones entre una y otra. Entonces, si tú usas un Pantone físico para usarlo como un estándar de color, y ese es el que tú usas en la imprenta, probablemente tu cliente tenga otra guía Pantone que puede tener una cierta variación. Entonces, cuando él reciba el producto impreso y lo cheque con su Pantone en una luz que no es la correcta, pues probablemente haya una variación y te vaya a rechazar el trabajo. Entonces, la idea de Pantone Live justo es eso, que en lugar de usar las guías físicas, que solamente son una referencia, o una guía, no es un estándar, usemos de manera habitual ya, como parte de nuestro día a día, las referencias digitales. Y como bien decía Eric, tenemos aquí el estándar maestro, que es el valor matemático, pero este estándar, ¿cómo se va a ver impreso en diferentes sustratos? Si se fijan del lado derecho, tenemos un delta E, y aquí yo puedo ver con qué delta E va a imprimirse este rojo en el sustrato y proceso de impresión que esté utilizando. Por ejemplo, en el caso que decía Eric de Craft, si se fijan aquí, entre mi estándar maestro y, y ese rojo impreso en Craft, tengo 11 deltas. Pero si yo en lugar de usar el Pantone maestro como mi referencia, uso el Pantone dependiente del 185 impreso en Craft, este 11 se vuelve mi cero o mi punto de partida. Y a partir de ahí empiezo a medir las diferencias de color. Inclusive, desde aquí yo puedo salvar una paleta. Nada más como referencia voy a seleccionar algunas de las librerías que tenemos aquí para ejemplificar un poquito más la parte de craft. Brown Crafts. ¿Cuántos llevamos? 5, 6, creo que son 7, ¿no? Las que nos dejan. Sí, ok. Entonces yo voy a seleccionar esta paleta de colores que tenemos aquí, que tiene el 185, el 2185, etcétera, los colores que ven del lado izquierdo. Y lo que voy a hacer es simular una tarjeta de Pantone. Y en ese momento, si se fijan, me generó aquí una hojita donde yo puedo ver el Pantone 185, que es mi estándar digital, y ese Pantone, ¿cómo se va a ver en los diferentes procesos y sustratos de impresión? Aquí abajo vemos el 185 muy bonito, pero cómo va a salir impreso en un craft. Entonces, esto les sirve para no tener una falsa expectativa. Cuando el cliente diga es que yo quiero que mi Pantone 185 se vea muy bonito en craft, pues no va a suceder, ¿verdad? Entonces, de esta forma, nos sirve para tener una comunicación de color y poder definir que el Pantone 185 en craft va a ser Pantone 185 con la librería FYBK, que me va a decir que estos son mis valores objetivo, y contra eso, como impresor o como fabricante de tintas, tendrán que igualar el color, ¿no? No sé si quede clara esta parte. Déjame ver porque aquí creo que ya tenemos algunas preguntas. Así que vamos planteando con preguntas. ¿Cómo influye el color de mi cartón para reproducir un tono en Pantone Live? Ok, aquí lo que decíamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un estándar de cartón, digo, un estándar de Pantone Live para imprimir el craft, sabemos que en el caso del craft hay muchas variaciones entre lotes, pero como tú tienes un estándar ya digital, lo que vas a hacer es que a nivel de tintas,
tú mides el color de tu cartón con el estándar de Pantone Live de Kraft y contra eso haces tu fórmula para que antes de entrar a máquina busques tener el delta E más chiquito de tu tinta contra el Kraft. Si, por poner un ejemplo, si tu Kraft es muy amarillo y este rojo lo das con magenta y amarillo, a lo mejor le vas a poner un poquito menos de amarillo de tinta porque con eso compensas lo amarillo del Kraft para dar ese estándar que tú tienes de color, ¿no? Como ejemplo, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, porque no viene nombre, dice usuario anónimo. Y se pregunta, ¿cómo le hago para saber que el Pantone que estoy imprimiendo está dentro de la especificación de Pantone Live y no contra Pantone físico? Ahí lo que puedes revisar es si tu librería de color o tu color es objetivo que te están mandando ya tiene 4 letras como aquí. O sea, siempre va a aparecer, no sé, 185C, FYBK. Entonces, ese FYBK ya te está indicando que es la librería de Kraft. A lo mejor estás utilizando el FSWF. Entonces, ya sabes o ya te va a indicar eso que estás trabajando con una librería flexible. Entonces, si ya tienes un instrumento, lo que tendrías que hacer es esa librería de Pantone, que es una licencia anual, no viene dentro de las gratuitas de Pantone. Esa librería la cargas en tu instrumento. Está desconectado el instrumento. La cargas como librería de color, como las que tenemos ya predeterminadas. Ahí va. En este caso, aquí en esta parte inferior, buscamos nuestra librería. Seleccionamos nuestra librería. Yo ahorita no las tengo cargadas en el instrumento, pero vamos a poner aquí el 185. Aquí algo importante, como dice Eric, estamos cargando en el equipo. En este momento tienes la librería de Pantone, la Coated, pero la maestra, que son los valores matemáticos. Pero también todas estas librerías que vimos de Pantone Live se pueden descargar al equipo y que tú tengas la librería digital del Craft en el equipo. Entonces, de esa forma ya puedes hacer la lectura y te va a decir cómo estás, ¿no? Entonces, así ya tú cargarás tu librería de Pantone, en este caso la dependiente, y ya tendrías tu control o tus deltas, y ya lo tienes con la configuración para Best Match, ya tendrás tu ajuste, si solamente lo quieres como valores LABs o LSHs, ya aquí te puede decir a cuántos deltas estás. ¿Sí? Entonces, tendrías que cargar tu librería de Pantone Live a tu instrumento para poderlo trabajar. Esta misma librería también se puede cargar en las aplicaciones de Adobe con su plugin, y también los diseñadores o agencias pueden empezar a crear los trabajos, a crear los diseños con las expectativas reales de lo que va a pasar cuando se aplique en el sustrato o objetivo que ustedes están manejando. Y justo eso, Eric, tenemos aquí, María Jacqueline nos pregunta, ¿el Pantone Live, si se lo imprimo en plotter para darle una prueba de color, me dará lo más cercano que se verá en producción o solo sirve como digital para validar en pantalla? Sí, de hecho, las librerías de Pantone Live, la parte, más bonita de todo es que está en todo el flujo de trabajo. Empezamos desde los plugins para que se conecten a Adobe, para que lo uses en Illustrator, en Photoshop, etcétera, InDesign. Pero también después lo puedes descargar como librería digital para las pruebas de color, ya sea en softwares de ESCO, de GMG, etcétera. Y tú lo que vas a hacer es que creas una librería, le vas a decir que ese Pantone 185 lo vas a imprimir en Craft, con la librería de Craft. Entonces, tu prueba de color, lo que te va a mostrar es el Pantone 185 con, ¿dónde estaba la imagen? Perdón, ¿dónde estaba? Acá, ese. La prueba de color me va a salir con este color, no con el 185 natural, me va a salir con el 185 ya simulado. De esta forma, el cliente sabe lo que va a recibir y la expectativa que va a tener es clara, porque no va a esperar
recibir un rojo muy bonito impreso en Craft. Vas a ver que su resultado impreso va a ser así. Entonces, ya que tienes tu prueba de color con la librería de Pantone Live, después lo que sigue es que ese mismo estándar digital lo va a tener el área de tintas para igualar el color digital al sustrato que estés usando, porque como decíamos, puedes tener variaciones de craft entre un café más rojizo, más amarillento, etcétera. Y después ese mismo estándar de color lo vas a usar con el espectro o con los softwares de control de calidad y todos en la cadena de producción van a usar exactamente el mismo estándar digital, ¿no? Que eso es la parte más importante de todo esto. Dice, buenos días, ¿qué quiere decir que el Pantone 185 va en Craft? ¿Puede imprimirse el LAB para comenzar a medir? Sí, de hecho las librerías vienen con los valores LAB bueno, la librería de Pantone Light tiene los valores espectrales, iluminantes y todo de cada color. Entonces sí vamos a tener los valores LAB cuando tú lo cargas en un software. Por ejemplo, están los LABs del 185C. Ya tengo aquí mis LABs. Ahora, es importante considerar siempre que estandaricemos, que busquemos estándares, no quedarnos solamente con los LABs, sino realizar una medición para tener justamente lo que comentaba Andrés, la información espectral. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos lograr dar los LABs con concentraciones de tinta o con formulaciones distintas de tinta. Y al utilizar formulaciones distintas, o al utilizar colores distintos, la respuesta de ese color a la luz va a ser distinta. Entonces, si yo igualo mi color con lo que tengo en un ambiente con una luz amarillenta, ahí lo voy a ver perfecto. ¿Por qué? Porque era la luz que tenía, con los colorantes que tenía, pero cuando me vaya a una luz de la calle a lo mejor o en una oficina, se va a notar mucho la diferencia. Lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Que azul, estamos trabajando con una tinta azul y nos vamos a una oficina para validar y tenemos que ese azul, el instrumento lo marca perfecto, pero ya en la oficina lo vemos morado en lugar de azul. Entonces, en deltas estamos bien, pero en apariencia ya no. Y eso nos limita un poco el LAB. ¿Por qué? Porque el LAB nada más nos dice a dónde queremos llegar, pero no nos dice el con qué o con el cómo. Y en el caso de la curva espectral sí nos dice un poco del comportamiento de los colores, ¿sí? De cada uno de los colorantes que se utilizaron para tratar de llegar a ese resultado. Entonces, si vamos a estandarizar, no es solamente quedarnos, es dar del siguiente paso, no quedarnos solamente con el LAB, sino empezar a hacer una medición, porque la medición que tengamos va a tener en automático esta información. Aquí, justo ahorita en esa ventana que tienes, Eric, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cada Pantone Live tiene un valor LAB objetivo? Sí, si se fijan, ahorita Eric seleccionó el Pantone 185C, que es el maestro, y tienes unos valores de 50, 78 y 47. Pero si yo selecciono el de acá y... ¿dónde lo Info. ubicaste? Color info. Es que no traigo mis lentes. Si se fijan aquí en Color Info, seleccioné el Pantone Live, el 185, pero de Craft, y ahora veo que mis valores LAB son diferentes. Y si se fijan abajo, la lista son las diferentes estándares de iluminación, los iluminantes que podríamos estar utilizando. Iluminante A, F5, F2, F11, D50, D65, y el comportamiento de ese color por naturaleza va a tener cambio. ¿Sí? Inclusive, digo, vamos a hacer un ejercicio rápido. Me voy a llevar el teléfono con la camarita y nada más para ejemplificar esto que dice Eric, de cómo se ven estos colores según el tipo de luz. De este lado tenemos, si se ve en pantalla, Eric, ¿quieres poner aquí? Sí. Apaga para que se vea. Ok. Ahora lo que estoy haciendo, ¿sí se ve ahí? Sí.
Lo que estoy haciendo es que tengo mi muestra impresa en una cabina de luz. A ver, Eric, Sí. Sí se ve. tengo esta muestra en una cabina de luz y como dice Eric, para simular cómo va a cambiar el color, pues yo tengo mi cabina de luz con, en este caso, una cabina que tiene 7 tipos de luz diferentes. Ahí tengo luz de día de 65. Aquí yo puedo poner el UV, no sé si alcancen a ver la diferencia en pantalla con el UV o sin el UV. Por ejemplo, si prendo el UV solito, ya vieron cómo el material fluoresce. Eso me quiere decir que el material tiene abrillantador óptico. Y si yo pongo la luz de día, luego tengo luz incandescente. Esta es luz de D50, TL84, etcétera. Tengo diferentes luces, pero fíjense cómo el color cambia según el tipo de luz que estemos utilizando. Bueno, corrijo, el color no cambia, lo que cambia es nuestra forma de cómo lo percibimos. ¿Ok? Digo nada más como para complementar un poquito esta parte, ¿no? De lo que estábamos viendo. Y si eso le aunan que nuestras tintas que estamos utilizando son diferentes, porque utilizamos una marca de tinta, utilizamos un proveedor distinto, la fórmula fue diferente, obviamente eso se va a notar más drásticamente. Si el mismo color, simplemente por el cambio de luz, pareciera que cambió, cuando realmente es un color distinto, eso nos va a afectar. ¿Sí? Entonces, si vamos a estandarizar, tratémoslo de hacer mediante una medición. No necesariamente tiene que ser descargar la librería Pantone, simplemente es de lo que yo tengo, si ya está autorizado, si es una carta, irla traduciendo a valores electrónicos. Si queremos ya comunicar de manera más global, Pantone o las librerías de Pantone Live sería la mejor opción. ¿Por qué? Porque como decía Andrés, ya podemos meterlas a todo el flujo, desde el arranque, desde los creativos hasta las producciones, ya podremos estar considerando la realidad del producto que vamos a presentar en el camino final. Podríamos tal vez responder ahorita que estamos ya en Pantone Live algunas de las preguntas que tienes, Andrés. Y antes de pasar a Net Profiler, enseñar a nuestros colegas qué hacemos con Net Profiler, pero hay buenas preguntas. Por supuesto, a ver, nos quedamos en los LABs, los valores LAB del objetivo, esos ya los vimos. Pantone Live te guía para utilizar el filtro correcto acorde al sustrato. Acuérdense que Pantone Live tú tienes que seleccionar cuál es la librería dependiente, que dependiente nos referimos a que depende de un proceso de impresión, ya sea si es offset, flex o roto. Depende de la tinta que estés usando, si es tinta base agua, base solvente, y del sustrato que estemos usando, si es cartón reciclado, si es virgen, si es papel, si es película blanca, película transparente, o si es película transparente con impresión de blanco, de fondo, en fin, hay diferentes formas de cómo las librerías están construidas de acuerdo al tipo de producto que tenemos, ¿no? Déjame ver si tenemos aquí otra pregunta. Dice, nosotros hemos logrado dar la impresión de plotter en deltas versus la pantonera electrónica del equipo. ¿Ok? Sí, eso puede suceder muchas veces en ciertos colores, porque hay ciertos colores que dependen de la gama de impresión de tu sistema. Pero habrá colores en los que no puedes imprimir ciertas o que no pueden ser iguales por las limitantes de cada una de las capacidades de reproducción de color de tu plotter o de tu prensa. Entonces, sí hay colores que sí se puede, pero te garantizo que si tratas de hacer eso con un azul reflex, en plotter nunca lo vas a dar, ¿no? Va a quedar cercano, pero no igual. Después, si utilizo Pantone Connect, ¿se puede descargar las librerías al Exact? No, es una muy buena pregunta, Alberto. El Pantone Connect es una
herramienta de librerías de Pantone, pero son las librerías de Pantone maestras y tenemos el Pantone Solid Coated, el Uncoated, los metálicos y eso, y solamente es para Adobe. Realmente el Pantone Connect, lo vamos a ver más adelante, ahí es un poquito de un comercial adelantado. Pantone Connect es por decirlo de alguna manera simple, es el reemplazo de las librerías que teníamos en nuestras aplicaciones de Adobe. Eso es de manera general y burda decirles que es el Pantone Connect. En el caso de Pantone Live es una librería más para producción. Sí se puede vincular a las aplicaciones de diseño, pero es una licencia distinta. Como que un poquito más enfocada a un proceso de impresión y Pantone Connect nos quedamos más en el área creativa. Ahora déjenme, a ver si podemos contestar a otra pregunta ahí, Eric, que tengamos. Es que quiero abrir un software para mostrarles algo. Dice, entonces significa que aunque yo llegue a mis valores LAB, puedo tener variación de tono. Pues es que te digo, eso va a depender mucho de lo que Si esté. tenemos variación de tono, muchas veces coincide el tema de cómo se logró dar la formulación de la tinta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a dar los deltas y enfocarnos simplemente al delta E. Entonces, si ustedes revisan, para los que ya trabajan con instrumentos, si ustedes revisan la diferencia de L, la diferencia de A y la diferencia de B, eso de manera muy sintetizada sería el promedio que nos da el delta E 2000, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un delta de 1.5 y eso me mete dentro de tolerancias. Pero si yo verifico las diferencias individuales de L, de A y de B, yo esperaría que estuvieran bajas también. Si alguna de ellas está alta, a lo mejor el valor de A tienes un delta de 2.5, por más que estés dentro de deltas, por más que estés dentro de los dos deltas tolerables, la impresión o tu arte o tu impresión se va a ver rojiza. Y las diferencias te lo están indicando. Tienes dos deltas, arriba de dos deltas de tendencia hacia lo rojo. Es que se ve amarillenta. Seguramente el valor de B va a tener diferencias altas en B positivo. Entonces, no solamente es quedarnos con los deltas, sino ir evaluando toda la configuración. Cuando ya tenemos valores electrónicos y ya tenemos una referencia numérica, esos temas pueden no ser tan evidentes, pero sí es importante. Y el otro factor que puede hacer que el tono o la imagen no se parezca es las ganancias de punto. ¿Por qué? Porque la ganancia de punto es los porcentajes o las escalas de lo que estamos imprimiendo, la imagen en general. Cuando nosotros nos enfocamos o nos concentramos solamente en los sólidos, o sea, el sólido va a estar perfecto. Tengo mi valor LAB machado en la selección de color, pero no tengo controladas mis ganancias de punto y eso puede afectar a que la imagen y la apariencia cambien. Por más perfectos que sean mis deltas, si mis ganancias de punto no están controladas, eso también puede ser un factor para que no logremos dar el resultado de color. Miren, déjenme compartirles mi pantalla ahora. No sé si ahí la alcanzan a ver. Hay que ponerle ahí, préndela, Erika. Exacto. ¿No te deja? A ver, voy a apagar esta. Sergio, ¿puedes apagar Sí, la del Exact y prenderla de mi escritorio? sí, ahí lo tenemos, su espacio LAB. Sí, es que yo acá no la veo todavía. Sí, está mostrándose con el grapher. Bueno, no sé si, ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue cargar, por un lado, la librería Pantone, que son todos los puntitos de colores que ven ahí. ¿Ok? Ah, ya se ve ahí. Ahí estaba, Eric. Sí, Ahí eso, está. mero. Sí.
¿Ok? Eso. Ándale, perfecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, todos esos puntitos de colores son los valores matemáticos de Pantone, son los valores maestros, ¿ok? Y lo que ven ustedes en la parte de adentro es un espacio de color, en este caso es el perfil de Gracol, que es impresión CMYK. Entonces, hace ratito preguntaban decían que en su plotter sí pueden dar algunos colores contra el valor matemático. Sí, es correcto, porque si se fijan, dentro de esta gama hay muchos colores Pantone que están dentro de la gama de reproducción de ese dispositivo. Pero hay muchos otros, como si se fijan acá, los verdes, perdón, los naranjas, los rojos, en este caso los azules. ¿Se acuerdan que les decía del azul reflex? Fíjense, el azul reflex está como por acá y obviamente ese color nunca lo voy a dar en la vida, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí y lo pongo en 2D, fíjense cómo hay muchos colores que están fuera de la reproducción. Ojo, esto estoy hablando de CMYK, cuando lo quiero imprimir en CMYK. Si lo metemos como una tinta directa, ya es otro boleto totalmente diferente. Pero si lo metemos como una tinta directa, el problema ahí es que voy a depender del sustrato de impresión. Y creo que por ahí alguien preguntó, dice, entonces es correcto que si un cliente me pide delta, va a ser la libre, no, más arriba. No, más, no, más arriba, para arriba. Ok, más arriba. Entonces dice, aquí, ahí está. Es un error que mi cliente impresor me pida una tinta rojo 185 en Craft y que quiera que se parezca al tono de la guía física. A ver, ese es un error muy común. ¿Qué pasa? Tú vas a imprimir en Craft, que es un color café, pero tu guía impresa está impresa en blanco, papel blanco. No tiene nada que ver con el color Craft. Entonces, la librería de Pantone Live considera el color del cartón. Entonces, evidentemente, nunca vas a dar en un color Craft, un cartón Craft café, un color como en la guía física. Simplemente partiendo por la blancura del sustrato, ¿no? Pueden hacer un ejercicio muy fácil con sus plotters. Compren unos pliegos de papel bond. No cambien la configuración de su prueba de color, impriman unos pantones en su prueba de color normal, película de papel fotográfico, colores Pantone, imprímanlos y luego con este mismo setting metan unos pliegos de bond y vean el resultado que van a tener. Y no estamos cambiando nada de impresión, no estamos diciéndole a la impresora, estamos metiendo un bond, simplemente el sustrato, cómo va a repercutir o cómo va a comportarse la tinta en ese sustrato, es lo que va a pasar. Se van a ver los colores obviamente más apagados o se van a ver con menor fuerza y simplemente por la naturaleza del sustrato. Eric, Andrés, quisiera platicarnos un poquito de Net Profiler y regresamos a las preguntas. Sí, por Estamos supuesto, ya al aquí punto vamos. de la hora. También queremos hacer productivo el día para todos. Sabemos que tiene mucho valor. Repasamos qué es Net Profiler, cómo le ayuda a nuestros colegas a mantener su instrumento calibrado y continuamos con las preguntas hasta donde deseen estar presente con nosotros. Net Profiler es un kit o un soporte para nuestros instrumentos de medición. Lo que contiene aquí es una cerámica con una referencia negra, una referencia blanca, estandarizada. Acá, que lo puedas mostrar mejor. Tengo también nuestros parches de color. Este folder siempre viene con un certificado que está aquí atrás. Acá. Entonces tenemos nuestros parches referenciados, que estos parches tienen ya un valor estándar. Aquí tengo mi certificado de mi tarjeta de Net Profiler, donde vienen todos los parches de color, tanto los de la placa como los de la tarjeta, están en todas las condiciones de medición. En el caso de instrumento 045 es este. Tenemos también para otros modelos, que es otro formato de tarjetas,
pero lo que nos ayuda a nosotros es poder verificar mediante un software y con estas herramientas físicas que nuestro instrumento está teniendo una desviación mínima en base a lo que especifica el fabricante, en este caso X-Ray. Entonces, aquí yo tengo valores, por ejemplo, el rojo tiene un valor en LAB solamente 4531, 6970, 1819. Este rojo es el que tiene estos valores. Si yo tengo otro folder, obviamente estos valores van a cambiar. Lo que yo hago es medirlos con el instrumento mediante el software y vamos a ir encontrando diferencias. Conforme vaya avanzando el ejercicio o la evaluación, el software lo que va a hacer es tratar de reducir esas variaciones mediante un ajuste de software, ajuste interno dentro del instrumento, para nosotros buscar ese mejor resultado o validar simplemente que nuestro instrumento está midiendo de manera correcta. En este caso, aquí podemos ver en pantalla, después de haber corrido la rutina del equipo con el software y al hacer las lecturas de todos los parches, el resultado va a ser un reporte como este, donde yo, aquí como le hago más grande esto, puedes ponerle más allá, control más o algo por el estilo, hacerle zoom, ándale, ahí está, esto es lo que quiero. Ok, entonces si se fijan aquí, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos la fecha de cuando se hizo, el modelo del equipo, el número de serie, a quién corresponde, quién hizo el certificado, la placa de referencia, la temperatura, esto es algo importante, dentro del mismo kit viene un termómetro, no sé si aquí se alcanza a ver, ay, perdón, aquí en la pantalla viene un termómetro donde yo puedo ver que ahorita estoy a 19 grados, 20 grados. Está haciendo mucho frío, en este caso no puedo hacer esta prueba porque me pide mínimo 22 grados. Entonces tendría que irme a un área donde esté Templado. más templado o menos frío, ¿no? Pero lo que les decía es que el Net Profiler lo que va a revisar es cada una de esas placas de color, qué delta E tiene, y después lo que va a hacer es que le va a aplicar una corrección matemática si encuentra alguna variación. Entonces, en este caso, si se... Ups. Dale, No, que lo otro. Sí, dale, y ya. sí, pero lo tenía abierto tenía en el escritorio. Escritorio, aquí Sí, sí, está, ¿no? Ok, la caché. Ah, perdón. Ok. Entonces aquí yo tengo el certificado nuevamente y aquí yo puedo ver, después de que hice las lecturas de todos los parches de color, puedo ver qué delta E tuvo en cada uno de ellos y el promedio de todos los parches. Si se fijan, el sistema lo que busca es que tengas un máximo de un delta promedio de todos los parches. Pero en este caso, el promedio fue de 0.41 y después de que le aplicó la corrección, fíjense cómo bajó a 0.28. Todavía quedó un poquito más preciso. Entonces, una de las funciones principales de esta herramienta, el Net Profiler, es que nuestro equipo siempre esté midiendo en condiciones óptimas. Y otra cosa muy importante es que si yo tengo varios equipos con los que estoy midiendo, que todos los equipos estén midiendo bajo los mismos valores y no tenga variación entre un equipo y otro, que eso es algo muy común. Y es un buen indicador que si el equipo le hago Net Profiler y por alguna razón el certificado me lo rechaza, en ese momento sé que mi equipo ya tiene un problema físico y se tiene que ir a servicio, ¿no? Ahí vamos a ver. Importante nada más complementar esto. Este certificado, si lo alcanzan a ver aquí, lo voy a hacer un poquito más grande. Este es el aprobador o la norma que nos ayuda a validar este certificado. Entonces, si tenemos algún tema de auditoría, nos puede ayudar este certificado.
para validar que nuestro instrumento está funcionando correctamente. En el caso de que no tuviéramos a la mano el certificado anual o el certificado de fábrica, con esto lo podemos sacar prácticamente en el momento que tengamos la auditoría. Excelente, Eric. Si continuamos con algunas de las preguntas para desahogar, que yo creo que esta es la parte que es muy interesante para todos. Ok, tenemos aquí una pregunta. Dice, si realizamos impresión de gama expandida, ¿se puede llegar con mayor exactitud a algún Pantone? Sí, claro. Acuérdense que el perfil que vimos ahorita o la pantalla que les compartí es un perfil Grackle que está basado en cian, magenta, amarillo y negro. Pero si yo uso gama expandida, voy a usar típicamente tres colores extras que son naranja, verde y violeta, lo cual va a hacer que mi gama de color sea mayor y de esa forma pueda imprimir más pantones con esa gama expandida. Sí, sí, eso es correcto. Esto lo preguntó Jesús Gilberto. Después dice, buen día, realizo fabricación en el laboratorio de un pantone en cuché, cualquier pantone, pero cuando esa misma tinta la imprimo en Bond, no me da los mismos valores ni se parece visualmente a la guía. Claro, eso es lógico. Ya estamos acá. ¿Mandé? ¿Ya estamos a dónde? Acá. Ah, déjame cambio de cámara. Mm, Estamos acá. Ya nos pasamos para acá. Ok. Sí, va a pasar eso porque no es lo mismo que tú imprimas una tinta en un sustrato que en otro. Como les decía Eric, o si quieren hagan un ejercicio más sencillo, si no tienen un plotter, impriman un color, una foto, lo que sea, en papel cuché, en papel bond, en papel fotográfico y van a ver que el resultado, a pesar de que es la misma foto con los mismos settings y todo, el resultado impreso va a ser diferente. Y eso va a depender, pues, del alcance o de cómo el papel absorbe y demás cada una de las tintas y obviamente eso en el cómo lo vamos a percibir. Preguntaban abajo si Pantone Light contiene todas las librerías, los colores de la librería Pantone común. Sí. Sí, todos vienen incluidos. Vienen incluidos en la librería maestra y en todas las dependientes. Ujú. Entonces sí, sí vienen todos. ¿Cada cuándo recomiendan aplicar el Net Profiler a mi equipo? El Net Profiler se tiene que hacer cada mes. Y algo importante, una tarjeta de Net Profiler tiene una vigencia de un año o 26 accesos, lo que suceda primero. Para el Net Profiler, para los otros que son industriales, es una configuración distinta, es una duración distinta. Y aquí algo importante, si estamos hablando de los exacts, que es el caso de este webinar, el Net Profiler con una sola tarjeta, como les decía, es un año 26 accesos, pero quiere decir que puedo usar ese mismo Net Profiler con varios equipos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos exacts y les quiero hacer el Net Profiler a los dos cada mes, pues voy a usar 24 accesos en el año, 12 de cada equipo, y me van a sobrar dos. O si tengo tres, pues o cuatro, pues necesitaré, conforme se vayan gastando los accesos, pues necesitaré tal vez reemplazar la tarjeta por una nueva. Y si es cada mes. Ok, dice, entonces lo correcto es que si un cliente me pide un delta E de un color determinado, lo debe de hacer en base a una librería correspondiente a mi sustrato. ¿Y qué pasa si me lo piden en base a la fórmula coated? Ok, esto es algo importante. Muchas veces los clientes no entienden las variaciones que hay en un sistema de impresión. Entonces ellos ven el Pantone y dicen, es que justo este es el que quiero. Pero el problema es que tú no lo vas a imprimir en ese sustrato. O les pongo un ejemplo. Si ustedes imprimen en un papel craft y el rojo que estábamos viendo se está viendo muy opaco, tú le puedes decir al cliente, ok, ¿quieres que en craft se vea igual? Ok, entonces, ¿qué te parece si al cartón craft le imprimo primero dos pasadas de tinta blanca y después le pongo el rojo encima? Pues eso me va a dar un rojo más intenso, ¿no? Me va a decir el cliente, ah, mira, qué buena idea, pero le vas a decir, sí, nada más que te va a costar 20% más.
porque tengo que meter 2 pasadas de blanco más. Entonces ahí es cuando el cliente va a decir, híjole, ¿sabes qué? Yo creo que igual y se ve bien así como me lo habías pedido, ¿no? Entonces ahí es un poco la negociación. O si el cliente se encapricha en que quiere que se vea el color igual, pues no lo vas a poder imprimir en Craft. Mejor le ofreces un cartón virgen, blanco, para que el color se vea bonito, ¿no? Pero obviamente le va a costar tal vez 4 veces más. Entonces ahí sí es un poquito educar al cliente de cuáles son las variaciones que podemos tener de un color según el sustrato y el proceso. Ok, luego dice, ¿el certificado solo es válido por un año o tiene que ser más frecuente la calibración de Net Profiler? Ok, aquí hay algo importante. Juan pregunta, el equipo de fábrica viene con un certificado que tiene validez de 12 meses, ¿ok? Algo importante es que ese certificado está hecho suponiendo que el equipo va a estar siempre en condiciones ideales de medición. Y me refiero con condiciones al ambiente, pero son equipos que típicamente están en la sala de prensas. ¿Y qué hay en la sala de prensas? Polvo, mugre, ¿no? Entonces los equipos eventualmente se van ensuciando. Entonces, aunque el equipo de fábrica venga con un certificado por un año, el equipo, si está en un ambiente con mucho polvo, va a ir cambiando su forma de cómo mide. Con el Net Profiler, lo que vamos a hacer cada mes es verificar que el equipo esté midiendo de manera correcta de acuerdo a los estándares. Perdón. Si por alguna razón tiene alguna variación por esos efectos del ambiente, le aplicará una corrección. Si con esa corrección lo corrige, digamos, lo suficiente, lo puede seguir usando. Pero si el equipo ya se llenó de polvo por dentro, muy comúnmente el polvo antirrepinte en offset, si el equipo ya está lleno de polvo por dentro, va a llegar un momento que los filtros se tapan y el equipo ya no va a medir. Y ahí es cuando Net Profiler te dice, este equipo ya no pasa y se tiene que ir a servicio. Entonces, por eso es la importancia de que estén haciendo la medición cada mes. El certificado de Net Profiler tiene vigencia de un mes. Perdón, a ver qué dice. Para estandarizar el uso de Pantone desde Adobe hasta impresión offset, necesito adquirir Pantone Connect y Pantone Live. A ver, Pantone Connect, como les decíamos, es para que tú puedas tener las librerías de Pantone en Adobe, pero tienes las librerías maestras nada más. Pantone, el Fórmula Guide, el pasteles y neones, los metálicos, inclusive los de Fashion Home and Interiors, ¿no? De la parte de textiles y pinturas. Pero esa librería de Pantone Connect no trae las librerías dependientes. Para eso necesitas comprar la librería de Pantone, Pantone Live. Perdón. Para eso se necesita tener la librería de Pantone Live independientemente de Pantone Connect. Ahora la gente me pregunta a veces, ¿necesito tener las dos? Si vas a tener Pantone Live, ya no necesitas tener Pantone Connect, porque con esa vas a cubrir todo. De hecho, vamos a tener un webinar de Pantone Connect, si no me equivoco, el 18 de febrero, ¿correcto, Sergio? Ahora lo comentamos, por supuesto. Ok. ¿Y tienes otra última pregunta? ¿Qué recomendación para cartones blancos reciclados que varían su blancura en la bobina? Esa es una pregunta muy, muy, muy común. Inclusive que en un mismo lote puede haber variaciones de color. Ahí es donde entra la importancia del best match, ¿no? Porque probablemente cuando empieces a ver variación en el sustrato, el best match te va a decir, estabas usando un valor de densidad de tanto, con un delta E de tanto, pero tu valor de papel ya cambió. Entonces ahora, con el best match, en lugar de usar 1.5 de densidad, por poner un ejemplo, me pide que ahora tenga 1.45. Ok, entonces ajusto
mi valor de densidad en base al color del sustrato para tener el delta E más pequeño. Excelente. Como un ejemplo, ¿no? Pues gracias, Andrés. Déjame empezar con algo a reserva de que encuentres alguna otra pregunta. Solo recordando, tenemos un contenido en YouTube. Este es el QR, si quieren tomar nota. Lo compartimos la semana pasada. Son la explicación teórica de varios de los puntos que hemos visto, que siempre es un buen complemento para el uso del instrumento. Tome nota de esto. Hay 7 sesiones que grabamos, por supuesto, el maestro Eric nos impartió, pero ya muy específico sobre la parte teórica, que creo que si tenemos nuevos compañeros en el área, esto es casi como un riguroso para tener el mismo lenguaje del color. Entonces, les compartimos esto, que está dentro de nuestro canal de YouTube, Control de Color en Prensa. Les dejo aquí unos segunditos para que le echen un clic a su teléfono con este QR. Recuerden que de todos modos esta sesión está grabada y esta referencia vendrá ahí en ASCcolorconsulting.com dentro de nuestra página Control de Color en Prensa. Ya comentamos, Pantone Connect, sigue habiendo muchas preguntas en el mercado. Es una licencia, es para usar dentro de la suite de Adobe. Haremos una presentación en febrero 18. Los esperamos a las 10 de la mañana. Yo creo que en menos de una hora nos lo echamos con sus preguntas. Para quien quiera acompañarnos, recibirán invitación de esto y un link de registro, pero vayan agendando la fecha y será parte de las preguntas y respuestas que incluso estamos teniendo ahorita. Esta herramienta que hemos compartido, que ha sido incluso la pieza que hemos usado como referencia para medir, es un póster de color en un medio pliego. Está el archivo aquí que puedes descargar en este QR y tiene 2 caras. Uno donde están toda la huella de color. Aquí está Andrés enseñando toda la parte teórica del color. Le llamamos el póster de color porque vienen los modelos de color, el CIELAB, etcétera. Habla de tolerancias y de curvas de reflectancia, y esta vuelta tiene el Color Basic entre varias de las herramientas para que usen de ejercicio y valorar su instrumento. Y finalmente, para los que nos han acompañado, ya sea que hayan estado presentes en las 3 sesiones o las hayan consultado vía web, tendrán este acceso con este QR a una evaluación de 15 sencillas preguntas, que si tienen el 80%, les haremos llegar su reconocimiento personalizado a su correo. Toda esta información también la van a recibir a todos los que nos están acompañando en su correo. Entonces, si le echan un pantallazo y se avientan a responder estas breves preguntas que nos formuló el maestro Eric. Y bueno, después de esto creo que ya nada más agradecerles, sin dejar de pasar por otras plataformas que tenemos de entrenamiento. Pueden consultar nuestra página en xwritemx.com, /aprendizaje, y ahí van a encontrar aún más recursos de los que tenemos. Pero creo que la carnita principal la han tenido con este ciclo de 3 sesiones para el uso del Exact y el complemento del teórico que ya compartimos. Entonces, de todos modos nos sigue interesando saber qué información les gustaría tener. A final del año pasado tuvimos cursos de colorimetría que volveremos a tener y que siguen en línea, como para repasar de los basics, que siempre es los básicos, el fundamento de todo, y finalmente para ir dominando el resto de las herramientas. Pero todo lo pueden encontrar y no dejen de escribirnos si es que, por supuesto, quieren algún contenido en especial y se los preparamos. Si no hay más, alguna pregunta que veas de interés, Andrés, Una última nuestros nuevos pregunta. entrenamientos. Sí. Sí, una última pregunta. Dice, ¿existirá un catálogo digital donde se pueda obtener las distintas simulaciones de papel para poder hacer la simulación más el Pantone como el comportamiento de papel? A ver, sí, estas librerías digitales es el Pantone Live, precisamente. Lo que les estábamos mostrando es una licencia que pagas anualmente
y tienes acceso a todas las librerías de Pantone con los diferentes sustratos y procesos de impresión. Nada más para cerrar, regreso contigo, Sergio. De mi parte, pues no Excelente. me queda nada más que agradecerles nuevamente por su participación y, como les decía Sergio, cualquier nuevo contenido que quieran que hagamos, con mucho gusto mándenos un correo y lo consideramos para siguientes webinars. Eric. Nada más, gracias por su asistencia estos 3 días de entrenamiento y pues, síganos mandando sus solicitudes y preparamos contenido en base a eso. Gracias. Los esperamos en la siguiente y que tengan una excelente semana. Gracias.